Mi hijo me echó del matrimonio por culpa de su esposa. Pero lo que dije después, nadie lo olvidará. Aquella noche, mientras mi hijo me gritaba, lárgate, mamá, aquí no te quieren, delante de más de 200 personas, comprendí que hay frases que se clavan para siempre y no se pueden borrar. Me llamo Elena, tengo 56 años, y esta es la historia de cómo una boda rompió a una familia, pero al mismo tiempo me dio una nueva oportunidad de vivir. Ese día debía ser feliz. Lo habíamos preparado todo por meses. El patio del lugar estaba cubierto de flores claras, un grupo tocaba música suave desde que cayó el sol, y las mesas estaban vestidas con manteles sencillos que cosí yo misma en largas noches sin dormir. Todo parecía en su lugar. Mi hijo Daniel iba a casarse con Mariana, una joven de mirada brillante y sonrisa distante que llegó a nuestras vidas 2 años atrás y cambió todo. Yo llevaba un vestido verde oscuro que había sido de mi tía en una ocasión especial. Me recogí el cabello en un peinado sencillo pero elegante. Quería verme correcta, respetable, como debe verse la madre del novio. Al entrar al salón, Mariana me miró. No me habló. Solo se acercó a Daniel y le dijo algo en voz baja. Él vino hacia mí de inmediato, con el rostro duro. Yo lo conocía bien. Era la misma expresión que ponía de niño cuando sabía que estaba haciendo algo mal, pero no quería reconocerlo. Mamá, me dijo en voz baja. Mariana piensa que tu vestido llama demasiado la atención, que ese color resalta mucho. Sentí como si algo me apretara el pecho, pero tomé aire. Está bien, hijo. Si quieres, me cambio. Traje otro vestido en el auto. No, respondió, y su tono se volvió frío. Es mejor que te vayas. Como que me vaya. Mariana está muy alterada. Dice que tu presencia la pone incómoda, que siempre siente que la miras con desprecio. El lugar estaba lleno de gente, la música seguía sonando, y todos hablaban sin notar lo que pasaba a pocos pasos de la mesa principal. Daniel, soy tu madre. Yo ayudé a organizar esta boda. Yo pagué gran parte de esto, gritó. ¿Y aún así crees que puedes arruinarle el día a mi esposa? La música se apagó. El salón quedó en silencio. Todos nos miraban. Entonces lo dijo fuerte, sin dudar, frente a todos, vete, mamá. Mariana no te quiere aquí. Sentí que algo se partía dentro de mí. No lloré ni hice un escándalo. Solo sentí despacio, tomé mi bolso y caminé hacia la salida. Nadie me detuvo. Nadie vino detrás de mí. Subí a mi auto y conduje de vuelta a la hacienda. Las llaves colgaban de mi cuello, como siempre. Eran las llaves que mi padre me dio antes de morir, junto con la tierra y la casa. Un legado de 4 generaciones. Las mismas llaves que Daniel había empezado a desear desde que anunció su boda con Mariana. Cuando llegué a casa, me quité el vestido verde, lo doblé con cuidado y lo guardé al fondo del armario. Esa noche no pude pegar el ojo. Mi mente no dejaba de dar vueltas. A la mañana siguiente, el teléfono sonó. Al ver su nombre en la pantalla, supe que algo estaba por cambiar. Respiré profundo y contesté. A veces uno confía demasiado en quien no lo merece. ¿A ti también te han fallado personas que amabas? Si quieres, deja tu historia en los comentarios. Me gustaría leerte. Mamá, dijo su voz, cansada. ¿Puedes venir a la hacienda? Tenemos que hablar. No respondí. Colgué despacio. Me senté en la cocina con una taza de café caliente entre las manos, en silencio, pensando que por primera vez en mucho tiempo, la decisión ahora era solo mía. Cuando llegué a casa, me quité el vestido verde, lo doblé con cuidado y lo guardé al fondo del armario. Esa noche no pude pegar el ojo. Mi mente no dejaba de dar vueltas. A la mañana siguiente, el teléfono sonó. Al ver su nombre en la pantalla, supe que algo estaba por cambiar. Respiré profundo y contesté. A veces uno confía demasiado en quien no lo merece. ¿A ti también te han fallado personas que amabas? Si quieres, deja tu historia en los comentarios. Me gustaría leerte. Mamá, dijo su voz, cansada. ¿Puedes venir a la hacienda? Tenemos que hablar. No respondí. Colgué despacio. Me senté en la cocina con una taza de café caliente entre las manos, en silencio, pensando que por primera vez en mucho tiempo, la decisión ahora era solo mía. Era el mismo café espeso que le preparaba a Daniel cuando era pequeño y se levantaba al amanecer para ayudarme con los animales. Porque así era antes de Mariana, mi hijo y yo éramos un solo equipo. Cuando su padre murió hace 14 años, quedamos solo los dos junto con la finca. Tuvimos que aprender a salir adelante juntos. Daniel tenía apenas 11 años cuando me quedé sola. Era un niño callado,
con manos grandes para su edad y una mirada triste, que trataba de ser fuerte por mí. Mamá, yo puedo arreglarlo, me decía mientras cargaba herramientas demasiado pesadas para él. No, cariño, le respondía, todavía eres muy pequeño. Ya no, mamá. Ahora soy el hombre de la casa, me dijo una vez, y lo fue. De verdad lo intentó. Dios sabe cuánto lo intentó, crecimos juntos en esa tierra. Aprendió a cuidar el ganado, a arreglar las máquinas viejas y a hablar con la gente cuando yo no tenía ánimo. Me abrazaba por las noches, cuando el dolor por su padre era tan fuerte que me dejaba sin aire. Todo va a salir bien, mamá. Te lo prometo, y durante muchos años, cumplió esa promesa, se volvió un hombre en este lugar, entre las paredes de tierra y bajo los mezquites que mi abuelo sembró hace tantos años. Cuando terminó la universidad en la ciudad, regresó, mamá, mi lugar está aquí, contigo, en la finca. Escuchar eso me llenó el corazón. Trabajábamos juntos todos los días. Yo llevaba las cuentas y él cuidaba a los animales. Por las tardes nos sentábamos en el corredor a mirar cómo caía el sol, con una taza de café y un poco de pan. ¿Sabes, mamá? Algún día mis hijos crecerán aquí como yo. Van a correr por estos patios y aprenderán a montar los mismos caballos. Ojalá, hijo. Ojalá encuentres a alguien que quiera esta tierra tanto como nosotros. Él sonreía. La voy a encontrar, te lo prometo, pero no ocurrió así. Conoció a Mariana en un bar de la ciudad, durante una reunión de trabajo. Ella era gerente, segura de sí misma, siempre bien vestida. Usaba tacones altos, perfumes fuertes y hablaba sin parar de dinero, negocios y crecimiento. La primera vez que la trajo a la finca, su cara lo dijo todo. Miró las paredes viejas, los muebles pesados de madera, las fotos antiguas de mi familia colgadas en la pared. ¿Aquí vives?, preguntó con sorpresa. Aquí vivimos, respondió Daniel, corrigiéndola sin pensarlo. Es precioso, ¿no? Dije. Mariana sonrió, pero sus ojos decían otra cosa. A partir de ese día, todo cambió. Daniel comenzó a llegar tarde a casa. Ya no nos sentábamos juntos en el corredor. Hablaba sin parar de vender ganado, modernizar la finca y convertirla en un lugar para eventos. Mamá, Mariana tiene ideas buenas. Podríamos ganar mucho dinero. Esto no es un negocio, Daniel. Es nuestro hogar, es las dos cosas, mamá. Y hay que ser realistas. Esa palabra, realistas, nunca la había oído de su boca antes. Las llaves de la finca colgaban de mi cuello, las mismas que mi padre me dio antes de morir, con lágrimas en los ojos. Elena, esta tierra es tu legado. No dejes que nadie te lo quite, ni siquiera tu propio hijo. En ese momento no entendí bien lo que quería decir. Ahora sí, el teléfono sonó de nuevo. Era Daniel. Esta vez, decidí contestar. Mientras relato todo esto, me pregunto en qué lugar del mundo me estarás escuchando. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Mamá, por favor, necesito las llaves de la finca, dijo. Su voz ya no era la misma. Sonaba dura, lejana, como si repitiera palabras que no eran suyas. ¿Para qué las quieres, Daniel?, pregunté. Hubo silencio. Luego escuché murmullos al fondo. Una voz de mujer. Mariana y yo queremos hacer algunos cambios, respondió al fin. Ya sabes, actualizar un poco el lugar, arreglar la sala grande, cambiar esos muebles tan viejos. Esos muebles los hizo tu bisabuelo con sus propias manos, dije, sintiendo un nudo en la garganta. Mamá, por favor, no empieces, contestó molesto. Ayer ya hubo suficiente drama. Esa palabra me atravesó. Sentí como mi voz se rompía por dentro, como si algo muy frágil terminara de quebrarse en ese instante. Me corriste de tu boda y ahora soy yo la que hizo drama, dije, con la voz temblando. Tú elegiste ese vestido sabiendo que era el vestido de tu abuela, el mismo que usó cuando se casó con tu abuelo en esta misma finca que ahora quieren remodelar. Hubo otro silencio, largo y pesado. Mamá, las cosas cambian, las tradiciones cambian, respondió Daniel. Mariana tiene razón. No podemos vivir en el pasado. Esas 3 palabras parecían seguirlo desde que la conoció. Mariana tiene razón. ¿Cuándo vas a volver a casa?, pregunté, intentando desviar la conversación. Ese es el punto, mamá, dijo, y no hubo más palabras. Mariana y yo ya no vamos a vivir allí, dijo Daniel. Nos quedaremos en el departamento de la ciudad,
Es más cómodo para su trabajo. Sentí como si me hubieran arrancado el aire de los pulmones. Pero dijiste que ibas a criar a tus hijos aquí, que esta era tu casa, le reproché. Y lo es, sí, pero también necesito construir mi propia vida con mi esposa, respondió. Su voz al decir mi esposa ya no tenía cariño, sonaba fría, como si firmara un contrato. Entonces, ¿para qué necesitas las llaves? Porque legalmente también es mi casa, mamá. Mi padre me dejó la mitad en el testamento. 50% para ti, 50% para mí, ahí estaba la verdad, la fractura. Su padre sí le había dado la mitad de la propiedad, pero las llaves, el control y la administración seguían siendo míos, con una cláusula clara. Elena decidiría el destino de la finca mientras tuviera vida y mente clara. Daniel recibiría su parte solo cuando ella lo considerara conveniente. Mi esposo me conocía bien. Sabía que nunca vendería. Sabía que protegería esta tierra, incluso de nuestro propio hijo, si fuera necesario. Las llaves se quedan conmigo, Daniel, dije con firmeza. Mamá, no seas infantil, respondió él. Solo queremos hacer algunos cambios, tal vez alquilar la finca para eventos, bodas, 15 años. Podríamos generar ingresos extra, convertir nuestra casa en un negocio, replicó, es solo una oportunidad. Mariana ya habló con un arquitecto, dijo Daniel. Podríamos agrandar el jardín, hacer una nueva terraza, poner un salón con aire acondicionado. No, no, Daniel, le respondí con fuerza. Esta casa no está en venta, no está disponible, no es un proyecto. Pero también es mía, ese grito, ese tono, sonaba extraño. Como si hablara a alguien que no era mi hijo. Tu padre te dejó esta tierra para protegerla, no para explotarla, le recordé. Mi padre está muerto, mamá, contestó con frialdad. Lleva 15 años muerto, y tú sigues viviendo como si regresara mañana, me quedé en silencio. Sus palabras me atravesaron como cuchillos. Perdón, mamá, no quise, susurró después, con un hilo de voz. Si quisiste, dije, con la voz tranquila, demasiado tranquila. Está bien, tienes razón, continué. Tu padre está muerto, y yo he pasado todos estos años cuidando lo que él amaba, lo que construyó, lo que soñó para ti. Mamá, tal vez tengas razón, dijo Daniel. Quizás sea hora de que cada quien viva su propia vida. ¿Qué quieres decir? Pregunté. Quiero decir que las llaves se quedan conmigo, que la finca sigue siendo mi responsabilidad, y que ustedes pueden construir la vida que quieran en otro lugar. ¿Nos estás echando? Preguntó él. No, le respondí firme. No les estoy dando lo que pidieron, su espacio, su independencia, su propia vida. Escuché a Mariana hablar de fondo, urgente y molesta. Daniel le respondía en voz baja. Mamá, Mariana dice que estás siendo egoísta, que te aferras a cosas materiales. Espera, Andrés. Lo interrumpí. Ayer, cuando me gritaste frente a todos esos invitados, cuando me pediste que me fuera de tu boda, había una señora sentada cerca de mí. No la conocía, pero antes de que saliera del salón, me tomó de la mano y me dijo algo. ¿Qué te dijo? Preguntó él. Me dijo, señora, cuando un hijo elige entre su madre y su esposa, ya hizo su elección. Usted debe respetar esa decisión, pero también respetarse a sí misma. Mamá, no es una competencia entre tú y Mariana. No, mi amor, respondí. No lo es, porque en una competencia, dije, con la voz firme, ambas partes quieren ganar, y yo ya no quiero competir. Solo quiero paz. Toqué el collar donde colgaban las llaves, frías y pesadas, llenas de historia. Las llaves se quedan donde siempre han estado, conmigo, hasta que llegue el momento adecuado para entregarlas. ¿Y cuándo será ese momento? Preguntó Daniel, pero colgué antes de que pudiera responder. Me quedé sentada en la cocina durante horas. El café se enfrió en la taza, y las sombras de la tarde comenzaron a llenar la casa. Caminé por los pasillos vacíos, acaricié las paredes de adobe, y miré las fotografías antiguas. Mi padre con su sombrero de charro, mirándome desde otro tiempo. Mi madre aparecía en otra foto, con su rebozo claro sobre los hombros. Daniel, de niño, sonreía mientras montaba su primer caballo. En el despacho de mi esposo, sobre el escritorio de madera, estaba la última carta que me dejó antes de partir. La había leído tantas veces que ya vivía en mi memoria. Elena, si lees esto es porque ya no estoy a tu lado. Perdóname por dejarte sola con tantas cargas. Cuida esta tierra, cuida a nuestro hijo, pero sobre todo cuídate a ti. No permitas que nadie te haga sentir menos de lo que vales. Eres la mujer más fuerte que he conocido. Te amaré siempre. Doblé la carta con cuidado y la guardé en su lugar.
En ese momento entendí algo que me tomó años aprender. Proteger la tierra también era protegerme a mí. Y por primera vez, en mucho tiempo, sentí calma esa noche. Por primera vez en 14 años, no lloré por mi esposo que había partido, lloré por mi hijo que estaba frente a mí. Porque hay dolores más profundos que la muerte. Ver a alguien que amas transformarse en alguien que ya no reconoces. Las llaves colgaban de mi cuello, pesadas y llenas de historia. Y yo sabía que pronto tendría que usarlas de una forma que jamás imaginé. ¿Alguna vez has tenido que elegir entre el amor y el respeto hacia ti mismo? Cuéntame qué decisión tomaste. A veces, las decisiones más difíciles son las que más nos enseñan y nos hacen fuertes. Pasaron 3 días sin que Daniel me llamara. 3 días en los que me levantaba esperando ver su camioneta subiendo por el camino de tierra. 3 días preparando café de más, por si acaso llegaba. 3 días mirando el teléfono cada media hora, casi sin darme cuenta. Al cuarto día decidí que mi orgullo no valía más que mi hijo. Lo marqué, mamá, Daniel, mi voz temblaba. ¿Podemos hablar? Hubo silencio. Luego escuché que le decía algo a otra persona al otro lado de la línea. Con ella, dijo. Claro, mamá. Dime, no por teléfono, respondí. Ven a casa. Los invito a cenar. A ti y a Mariana. Quiero que intentemos empezar de nuevo. Hubo más silencio. Luego escuché voces bajas, una discusión suave al fondo. Mariana dice que no sabe si es buena idea, me dijo al final. Tragué el nudo que tenía en la garganta. Por favor, hijo. Déjame hacerlo bien esta vez. Déjame conocerla mejor. Tal vez no he sido justa con ella. Las palabras me quemaban al salir, porque no estaba segura de sentirlas, pero sabía que debía decirlas. De verdad, mamá, respondió. ¿Hablas en serio? Sí. Vengan mañana. Haré mole, el que te gusta, y arroz con leche de postre. Escuché cómo su voz se suavizaba. Está bien, mamá. Iremos, con ella, dijo. Claro, mamá. Dime, no por teléfono, respondí. Ven a casa. Los invito a cenar. A ti y a Mariana. Quiero que intentemos empezar de nuevo. Hubo más silencio. Luego escuché voces bajas, una discusión suave al fondo. Mariana dice que no sabe si es buena idea, me dijo al final. Tragué el nudo que tenía en la garganta. Por favor, hijo. Déjame hacerlo bien esta vez. Déjame conocerla mejor. Tal vez no he sido justa con ella. Las palabras me quemaban al salir, porque no estaba segura de sentirlas, pero sabía que debía decirlas. De verdad, mamá, respondió. ¿Hablas en serio? Sí. Vengan mañana. Haré mole, el que te gusta, y arroz con leche de postre. Escuché cómo su voz se suavizaba. Está bien, mamá. Iremos. Mi niño todavía estaba ahí, en algún lugar debajo de todas esas capas nuevas que la vida le había puesto. Está bien, vamos mañana como a las 7. Perfecto, los espero, respondí. Colgué y me quedé mirando la cocina, la vieja estufa de hierro donde mi madre me enseñó a cocinar, las ollas de barro heredadas de mi abuela, los azulejos pintados a mano que trajimos de Puebla cuando nos casamos. De verdad estaba dispuesta a ceder, a negociar mi paz a cambio de su presencia. Sí, lo estaba. Porque eso hacen las madres, nos doblamos, nos quebramos, pero nunca nos soltamos. Pasé todo el día siguiente preparando la cena, con cuidado en cada detalle, recordando viejas recetas y llenando la casa con aromas que siempre habían significado hogar. Molí el chile con mis propias manos. Cociné el pollo a fuego lento, dejando que el aroma llenara la casa. Preparé la mesa del comedor con el mantel bordado, las velas de cera y los platos de talavera que solo sacábamos en ocasiones especiales. Me puse un vestido sencillo, color beige, discreto, para que nadie se sintiera eclipsado. Recogí mi cabello y me puse los pendientes de perla que mi esposo me regaló en nuestro 10º aniversario. Las llaves colgaban de mi cuello, escondidas bajo el vestido. Eran las 7:15 cuando llegaron. Al ver la camioneta de Daniel estacionarse frente a la casa, mi corazón empezó a latir rápido, como si fuera una niña esperando a su padre. Qué patético pensé, pero no pude evitarlo. Salí a recibirlos. Daniel bajó primero. Llevaba una camisa blanca, jeans oscuros, el cabello peinado con gel. Se veía guapo, diferente, casi como un actor interpretando el papel de mi hijo. Mariana bajó después. Vestido ajustado color vino, tacones altos, cabello liso perfecto, maquillaje impecable. Llevaba una bolsa de diseñador en un brazo y el teléfono en la otra mano. Buenas noches, Elena, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Mariana, qué gusto que hayan venido.
Pasen, por favor, respondí, tratando de mantener la calma y la cordialidad. Daniel me dio un beso en la mejilla, rápido, casi obligado. Huele delicioso, mamá. Es mi favorito. Mole poblano. Entraron a la casa. Mariana miró alrededor con esa expresión que ya conocía. Evaluación, calculando el valor de cada mueble, cada cuadro, cada pedazo de historia. Qué pintoresco, dijo finalmente. La casa tiene 120 años. Le expliqué mientras cerraba la puerta. Mi bisabuelo la construyó cuando compró estas tierras. Wow, definitivamente tiene carácter, comentó ella. Se sentaron en la sala mientras yo terminaba de servir. Desde la cocina los escuchaba hablar en voz baja, con risas nerviosas y silencios incómodos que llenaban el aire. Cuando regresé con la jarra de agua de Jamaica, Mariana estaba tomando fotos de la sala con su teléfono. ¿Te gusta la decoración?, pregunté, tratando de sonar amable. Oh, sí, es muy auténtica, respondió. Solo estoy tomando unas fotos para mandárselas a mi prima. Le encanta el estilo vintage. Como si mi vida entera fuera una tendencia de Pinterest. La cena está lista. Pasen al comedor, anuncié. Nos sentamos en la larga mesa de madera. Daniel en su lugar de siempre, a mi derecha. Mariana frente a él. Serví los platos con cuidado, asegurándome de que todo luciera perfecto. Provecho, dije, sentándome. Daniel probó el mole. Cerró los ojos por un momento. Dios, mamá, nadie hace el mole como tú, sonreí. Por primera vez en días, algo se sintió normal. Me alegra que te guste, mi amor, respondí. Mariana tomó un bocado pequeño, masticó despacio y dejó el tenedor en el plato. Está bueno, aunque no puedo comer mucho picante. Me irrita el estómago. No tiene tanto picante, dije, pero puedo prepararte otra cosa si quieres. No. Está bien, comeré lo que pueda. Silencio. El reloj de pared marcaba cada segundo con un tic-tac que antes no había notado. Bueno, dije finalmente. Quería que vinieran porque quiero disculparme. Daniel levantó la vista. Mariana también. Fui injusta con ustedes dos, con su boda, con todo, dije, con palabras que parecían ensayadas, mecánicas. Esta es su vida, su matrimonio, y yo debo aprender a respetarlo. Mariana sonrió por primera vez con una sonrisa genuina. Gracias, Elena. Eso significa mucho para mí, para nosotros. Daniel me tomó la mano. Mamá, yo también me equivoqué. No debí gritarte, y mucho menos frente a todos. Ya pasó, hijo. Lo importante es seguir adelante. Exacto, intervino Mariana. Seguir adelante. Nuevos comienzos. Brindamos con agua de Jamaica, como una familia normal, como si nada hubiera pasado, dejando que la calma volviera a llenar la casa. Después de la cena, mientras servía el arroz con leche, Mariana se levantó. Me disculpan, necesito ir al baño. Claro, segunda puerta a la izquierda, respondí. Se fue. Daniel y yo nos quedamos solos. Mamá, gracias por hacer esto. Sé que no fue fácil, dijo con suavidad. Nada es fácil cuando se trata de ti, mi amor, pero siempre vale la pena, contesté. Él sonrió. Mi niño todavía estaba ahí. Mariana es una buena mujer, mamá. Solo necesitan conocerse mejor, dijo, con esa mezcla de ternura y madurez que siempre me sorprendía. Lo sé, y voy a intentarlo, dije. Hablamos un rato más. Me contó sobre su luna de miel en Cancún, los planes para el departamento, y sobre un nuevo trabajo que Mariana consiguió en una empresa transnacional. Todo sonaba perfecto, demasiado perfecto. Mariana tardaba en regresar. ¿Está bien tu esposa?, pregunté. Debe estar retocándose el maquillaje, respondió. Ya sabes cómo son las mujeres. Me levanté. Voy a ver si necesita algo. Caminé por el pasillo. La puerta del baño estaba abierta. Vacía. Mariana, susurré, en silencio. Seguí caminando y pasé frente al estudio de mi esposo. La puerta estaba entreabierta. La empujé con cuidado. Mariana estaba dentro, de espaldas, con el teléfono en alto, tomando fotos del escritorio, de los cajones y de los documentos que había sobre la mesa. Se dio vuelta sobresaltada al verme. Su rostro palideció por un instante, pero pronto recuperó la compostura. Ay, Elena, me asustaste, dijo, riendo nerviosa. Perdón, es que vi este cuarto y me pareció tan interesante, todas estas cosas antiguas. Es el estudio de tu esposo, le recordé. Ah, claro, perdón, dijo, guardando el teléfono en su bolsa. Tiene cosas muy bonitas. Yo amo lo vintage. Ahí estaba esa palabra otra vez. Este cuarto normalmente está cerrado, le dije. La puerta estaba abierta. Pensé que podía pasar.
Perdón, respondió. Sí, no te preocupes. Vamos con Daniel, dije, y regresamos al comedor. Mariana se sentó como si nada, sonriente y relajada. Yo, en cambio, no podía relajarme. Terminamos el postre entre conversaciones superficiales. Mariana elogió la casa al menos 3 veces más. Mientras yo trataba de mantener la calma, Daniel habló de sus planes para ayudarme con el mantenimiento de la finca. Tal vez podríamos contratar a alguien para que pinte las paredes exteriores, dijo. Mamá, se ven un poco descuidadas. Tienen ese color porque es pintura de calorías. Así se hacía antes, le expliqué, pero podríamos modernizar, darle un aspecto más contemporáneo, moderno, vintage. Todas palabras que, para Mariana, parecían decir lo mismo. Tu vida es obsoleta. A las 10 se fueron. Gracias por la cena, mamá. Estuvo deliciosa, dijo Daniel. Cuando quieran. Esta es su casa, respondí. Mariana me dio un abrazo. Frío, calculado, gracias por darnos otra oportunidad, Elena. Significa mucho, dijo Daniel. Los vi alejarse por el camino de tierra. Las luces traseras de la camioneta desaparecieron entre los árboles. Cerré la puerta y caminé directo al estudio. Sobre el escritorio, los documentos que mi esposo había dejado perfectamente organizados ahora estaban ligeramente movidos. Casi imperceptible, pero yo conocía cada centímetro de ese espacio. Alguien los había revisado. Abrí el cajón principal. Las escrituras de la propiedad estaban allí, el testamento, los títulos de los terrenos, todo en orden. Pero algo faltaba. El sobre amarillo había desaparecido, ese sobre donde mi esposo guardaba una carta especial. Una carta que me hizo prometer que solo abriría si algún día alguien intentaba arrebatarme la finca. Busqué en todos los cajones, en los estantes, detrás de los libros. Nada. No estaba. Un frío me recorrió la espalda. Toqué las llaves que colgaban de mi cuello y, por primera vez, lo entendí con claridad. No estaba imaginando cosas. Alguien me observaba, alguien me estudiaba. Alguien medía cuánto tiempo más yo iba a ser un estorbo para sus planes, y en ese silencio pesado de la casa, supe que la verdadera lucha por esta tierra apenas comenzaba. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en el estudio, con las luces apagadas, mirando por la ventana, preguntándome cuánto tiempo me quedaba antes de que intentaran quitarme todo. Mientras te cuento esto, pienso en dónde estarás escuchándome ahora. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. A la mañana siguiente tomé una decisión. Iba a buscar el sobre amarillo en toda la casa. Revisé cada armario, cada caja guardada en el desván, cada rincón donde mi esposo pudo haberlo escondido. Busqué sin parar. Nada. Ya estaba a punto de rendirme, cuando el timbre sonó. Era don Fermín, nuestro abogado de familia, un hombre de 70 años con bigote blanco y traje impecable, que siempre olía a tabaco de pipa y Old Spice. Doña Elena, buenos días, dijo al entrar. ¿Puedo pasar, don Fermín? Pregunté. ¡Qué sorpresa! Claro, adelante. Entramos a la sala y le serví café. Se sentó con esa seriedad que traen los abogados cuando las noticias no son buenas. Elena, vengo porque ayer recibí una llamada muy extraña. Extraña, repetí, con un nudo en el estómago. ¿De quién? De su nuera, Mariana, dijo don Fermín. Me dijo que usted le había pedido que lo contactara, que quería revisar el testamento de su esposo, que había dudas sobre la distribución de la propiedad. Yo nunca le pedí eso, dije, con el corazón acelerado. Don Fermín asintió lentamente. Lo imaginé. Por eso vine, dijo. Elena, esa muchacha me hizo preguntas muy específicas, continuó. Quería saber si el 50% de Daniel era transferible, si podía vender su parte sin su consentimiento, y si existía alguna cláusula que le diera a usted poder absoluto sobre la finca. ¿Y qué le respondió? Pregunté, conteniendo la respiración. Le dije que esa información es confidencial, que solo puedo discutirla con usted o con su hijo en su presencia, explicó. Se molestó bastante, tomó un sorbo de café y me miró con seriedad. Elena, está pasando algo que yo deba saber. Le conté todo: la boda, el grito, la cena, las fotos en el estudio, el sobre desaparecido. Don Fermín escuchó en silencio, el ceño fruncido. ¿Ese sobre del que habla, era el que contenía la carta de su esposo?, preguntó. Sí, respondí con voz baja. ¿Sabe usted qué decía? Sé que su esposo me pidió que redactara un documento hace años, poco antes de morir, pero nunca me dijo su contenido. Solo me pidió que certificara su firma y que lo guardara en un sobre amarillo, sellado. ¿Tiene copia? No. Su esposo fue muy claro, solo un original. En sus manos me dijo que era una protección, un seguro. ¿Contra qué?
Pregunté. Don Fermín me miró con esos ojos cansados que habían visto demasiadas tragedias familiares. ¿Contra esto? Supongo. Contra el día en que alguien intentara quitarle lo que es suyo. Se fue media hora después, no sin antes dejarme una advertencia que retumbó en la casa vacía. Elena, tenga cuidado, me advirtió don Fermín. He visto casos como este. Cuando hay dinero y propiedades de por medio, las personas cambian. Incluso la familia. Andrés no es así, dije. Andrés tal vez no, pero Mariana sí, respondió. No supe qué decir. No tenía respuesta. Esa misma tarde, recibí un mensaje de texto de Daniel. Mamá, Mariana quiere invitarte a comer mañana. Solo ustedes dos, para conocerse mejor. ¿Qué dices? Algo en mi estómago me decía que no fuera, pero algo más fuerte me decía que necesitaba saber qué estaba pasando. Claro, respondí. ¿A qué hora? A las 2, en el restaurante La Hacienda. Irónico, ¿no? Ahí estaría. Al día siguiente me arreglé con cuidado, pantalones negros, blusa blanca, un saco sencillo, y las llaves siempre bajo la blusa, como un amuleto. Llegué al restaurante 5 minutos antes. Mariana ya estaba allí, sentada en una mesa junto a la ventana, con el teléfono en la mano y una copa de vino blanco frente a ella. Se veía relajada, confiada, como un jugador de ajedrez que ya conoce el final de la partida. Elena, qué puntual. Siéntate, por favor, dijo. Me senté y pedí agua mineral. Gracias por venir, continuó, dejando el teléfono sobre la mesa. Sé que las cosas entre nosotras empezaron mal y quiero arreglar eso. Yo también. Bien, respondí, porque mira, Mariana, yo no soy tu enemiga. Sé que piensas que vine a quitarte a tu hijo, pero no es así, dijo Mariana. Vine a amarlo, y eso incluye respetar a su familia. Sonaba sincera, casi creíble. Me alegra escuchar eso, respondí, y por eso quiero ser honesta contigo. Se inclinó hacia adelante. Daniel está estresado, muy estresado. Siente que está atrapado entre tú y yo, y eso no es justo para él. Yo nunca le he pedido que escoja, le dije con firmeza. Lo sé, contestó, pero él siente que debe hacerlo, especialmente con el tema de la finca. Ahí estaba. Esa era la clave de todo. El verdadero motivo de esta comida, dijo Mariana, es el tema de la finca. Elena, los dos sabemos que esa propiedad es enorme, hermosa, llena de potencial, pero también es una carga. Mantenerla cuesta dinero, tiempo, energía. Daniel me dice que tú haces todo sola, que no aceptas ayuda, que te aferras a algo que tal vez ya es demasiado grande para ti. Respiré hondo y conté hasta 5. La finca es mi hogar, no una carga, respondí con firmeza. Claro que es tu hogar, admitió. Nadie dice lo contrario, pero piénsalo, tú sola en esa casa enorme, sin Daniel, sin nadie, ¿no sería más fácil venderla, rentarla o hacer algo productivo con ella? Algo productivo. Pregunté, con cierta alerta, como un hotel boutique o un salón de eventos, dijo, con esa sonrisa calculadora que ya conocía. Tengo contactos en la industria, dijo Mariana. Podríamos hacer algo increíble, moderno, rentable. ¿Tú recibirías ganancias sin preocuparte por el mantenimiento? ¿Y quién lo administraría? Pregunté, con el ceño fruncido. Mariana sonrió. Bueno, yo tengo experiencia en administración. Podríamos hacer una sociedad. Tú pones la propiedad, nosotros ponemos el trabajo. Ganancias compartidas, y las llaves, las llaves, ¿quién las tendría? Pregunté, alerta. Su sonrisa vaciló por un segundo. Bueno, obviamente necesitaríamos acceso completo para hacer las remodelaciones, para mostrar el lugar a clientes potenciales. Entonces, ¿ustedes vivirían ahí? No necesariamente, dijo, pero sí necesitaríamos uso completo de la propiedad. La miré fijo. No parpadeé. ¿Y también fue idea de los dos que llamarás a mi abogado? Pregunté con voz tranquila, demasiado tranquila. Lucía se quedó inmóvil apenas un segundo. ¿Lo suficiente? ¿De qué hablas? Dijo, pero ya no me miraba a los ojos. Don Fermín vino ayer a mi casa. Me contó de tu llamada. De tus preguntas. De tu interés repentino por el testamento de mi esposo. El vino en su copa tembló cuando la dejó sobre la mesa. Yo solo estaba informándome, respondió. Es normal querer saber a qué nos enfrentamos como matrimonio, no cuando mientes diciendo que yo te envié, suspiró. Ya no sonreía. Verónica, no exageres. Todo esto es por el bien de Andrés, y por el tuyo, no, dije despacio. Esto es por control. Se inclinó hacia mí, bajó la voz, míralo desde afuera. Tú sola, aferrada a una casa vieja, a papeles antiguos, a recuerdos. Andrés tiene derecho a su herencia.
Yo soy su esposa. Esto iba a pasar tarde o temprano, iba. Repetí, sí, dijo, encogiéndose de hombros. Solo estamos adelantándonos. Metí la mano bajo la blusa y toqué las llaves. El metal frío me devolvió la calma. Escúchame bien, Lucía, dije. Esta casa no es solo una propiedad. Es un ancla. Y tú no sabes lo que mi esposo dejó preparado para quien intentara arrancarla, se burló suavemente. Verónica, por favor. No hay cartas mágicas ni cláusulas secretas. ¿Estás segura? Pregunté, levantándome. Porque el sobre amarillo desapareció la misma noche que tú entraste a mi estudio. Su rostro perdió color. No sé de qué hablas. Claro que sí, respondí. Y ahora sé algo más, que no viniste a conocerme. Viniste a medir cuánto me quedaba antes de moverme del tablero. Tomé mi bolso. Dile a Andrés que lo amo, añadí. Y dile también que, si quiere hablar conmigo, será sin intermediarios. Me alejé sin mirar atrás. Afuera, el sol brillaba demasiado para una revelación tan oscura. Esa misma tarde hice 2 llamadas, una a don Fermín, la otra al notario que mi esposo mencionó en aquella carta que ahora entendía por qué debía estar escondida. La partida había empezado, y esta vez, yo no pensaba doblarme. Es por tu bien, Elena, dijo Mariana con esa voz dulce que intentaba ser persuasiva. Qué considerados, pensé, dejando que el sarcasmo se colara en mi tono. Lucía no lo notó, o simplemente no le importó. Entonces, ¿qué dices? ¿Podemos al menos considerar la idea? Hablar con un arquitecto, revisar números, insistió. No, dije, dejando que cada palabra cayera firme como un martillo. Su sonrisa se congeló. No, Mariana. La finca no está en venta, no está disponible para negocios, no está abierta a sociedades. Es mi hogar y seguirá siendo mi hogar hasta el día en que yo decida lo contrario. Se quedó en silencio un instante, procesando cada palabra. Pero Daniel también es dueño, dijo, intentando suavizar el golpe. Sí, es dueño del 50% de la propiedad, contesté, pero yo tengo el control completo sobre su uso y administración. Y eso incluye las llaves, el acceso, y las decisiones sobre su futuro. Así lo dejó estipulado mi esposo en el testamento, dije con calma, pero con firmeza. Eso es injusto, replicó Mariana, dejando la copa con más fuerza de la necesaria. No es protección, Elena, no quiero sonar grosera, pero estás siendo egoísta, continuó. Esa propiedad podría cambiar la vida de tu hijo, de tu familia, y tú te aferras a ella como si fuera más importante que nosotros. No es más importante, es diferente, respondí, sintiendo que la sangre me subía al rostro. La finca es un legado. Ustedes son, temporales, se puso pálida, temporales, repetí, cada palabra pesada. Los matrimonios pueden terminar, Mariana. Los negocios pueden quebrar. Las promesas pueden romperse. Pero la tierra permanece. Me puse de pie. Dejé unos billetes sobre la mesa para pagar mi bebida. Gracias por la comida, pero creo que ya no hay nada más que decir. Dije, espera, respondió Clara. Dale recuerdos a mi esposo, dile a mi hijo, corregí, que cuando quiera hablar conmigo, sabe dónde estoy. Salí del restaurante con el pecho agitado, pero con paso seguro. Entré a mi auto y me quedé ahí unos segundos, respirando despacio. Luego saqué el llavero que llevaba escondido bajo la blusa. Lo apreté en la mano, frío, pesado, verdadero, y entonces lo entendí. Esto no era solo una discusión. Era el inicio de una pelea silenciosa. La diferencia era clara. Esta vez yo no iba a retroceder. ¿Alguna vez alguien te ha hecho sentir que eres un obstáculo en su camino? Como lo enfrentaste, esa noche, mientras preparaba té de manzanilla en la cocina, escuché el ruido de una camioneta subiendo por el camino de tierra. Eran las 11 de la noche. Mi corazón se aceleró. Pensé en Daniel, tal vez había venido a hablar conmigo, a disculparse, a decirme que Mariana estaba equivocada, pero cuando abrí la puerta, vi que no era él. Era don Fermín. Bajó de la camioneta rápido, con un sobremanila en la mano y una expresión que no le había visto antes. Elena, perdóneme, pero necesita ver esto, dijo don Fermín con voz grave. ¿Qué pasa, don Fermín? Pregunté, siguiendo sus pasos hasta la sala. No se sentó. Colocó el sobre la mesa con cuidado, como si contuviera algo peligroso. Después de nuestra conversación de ayer, estuve pensando en ese documento que su esposo me pidió certificar, comenzó. Fui al archivo de mi oficina, revisé todos los expedientes antiguos y encontré esto. Abrió el sobre y sacó una hoja amarillenta, con la letra de mi esposo. Es una copia, dijo, mirándome.
La única que hice sin que él lo supiera. Lo hice porque su esposo estaba muy enfermo cuando vino a verme y quería asegurarse de que estuviera protegida. Me senté despacio. Sentí que las piernas ya no me sostenían. Don Fermín permaneció de pie, en silencio, dándome el espacio que sabía que necesitaba. Continué leyendo. Hace 2 meses, cuando fui al hospital para mis últimos estudios, conocí a un hombre en la sala de espera, un hombre mayor, enfermo como yo. Empezamos a platicar. Me contó su historia. Tenía una hacienda, hermosa, antigua, llena de recuerdos. La heredó a su hijo con la esperanza de que la cuidara. El hijo se casó con una mujer ambiciosa. Poco a poco, ella empezó a convencerlo de vender, de rentar, de hacer negocio. Cuando el hombre se dio cuenta, ya no tenía control, ya no tenía llaves, ya no tenía casa. Murió en un departamento pequeño, lejos de su tierra, lejos de lo que fue su vida. Tragué saliva. Cada palabra pesaba toneladas. Ese hombre lloró frente a mí, Verónica. Lloró como solo lloran los hombres que se dan cuenta demasiado tarde de su error. Me dijo, proteja lo suyo. Aunque duela. Aunque sea su propio hijo. Porque cuando la ambición entra a una familia, el amor deja de ser suficiente. Punto. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero no dejé de leer, por eso dejé todo por escrito. Por eso dejé claro que mientras tú vivas y tengas capacidad, la hacienda es tu responsabilidad absoluta. No es desconfianza hacia nuestro hijo, es previsión contra quienes puedan manipularlo. Si algún día alguien intenta presionarte, quitarte las llaves, hacerte sentir un estorbo, recuerda esto: no estás sola, no estás equivocada y no me estás traicionando. Me estás honrando. Las letras se volvieron borrosas. Verónica, te amo. No dejes que nadie te mueva de tu lugar. La tierra reconoce a quien la ama, no a quien la quiere usar. Si algún día dudas, lee esta carta otra vez y confía en ti. Siempre supe que serías más fuerte de lo que imaginas. La hoja temblaba entre mis manos. No lloré. No en ese momento. Algo dentro de mí se acomodó, como una pieza que por fin encuentra su sitio. ¿Esto tiene validez legal? Pregunté con voz baja. Don Fermín asintió. No cambia el testamento, pero confirma la intención clara de su esposo. Y si alguien intenta impugnar, esta carta puede inclinar la balanza. Cerré los ojos un instante. Pensé en Lucía, en sus sonrisas medidas, en las fotos, en las preguntas, en el sobre desaparecido. Ella sabía, dije. Sabía que existía algo más, probablemente, respondió él. Y ahora usted también sabe algo más importante. Lo miré, que no estoy loca, que no lo está, confirmó. Y que su esposo la protegió incluso después de morir. Acompañé a don Fermín a la puerta. Antes de irse, se volvió hacia mí. Verónica, guarde esta carta en un lugar seguro. Y no baje la guardia. Asentí. Cuando me quedé sola, volví a la cocina. Preparé el té que ya estaba frío. Me senté a la mesa, con la carta frente a mí y las llaves en la mano. Por primera vez en semanas, no sentí miedo, sentí claridad, porque ya entendía algo fundamental. No me estaban pidiendo compartir una casa, me estaban pidiendo desaparecer, y eso no iba a permitirlo. Seguí leyendo con el corazón encogido. Ese hombre murió solo, Verónica. No porque su hijo no lo quisiera, sino porque fue débil en el momento en que debía ser firme. Me dijo algo que no he podido olvidar. No me robaron la casa el día que la vendieron, me la robaron el día que dudé de mí mismo. Cuando salió de la sala de espera, supe que esa historia no era casualidad. Era una advertencia. Respiré hondo. Sentía que mi esposo me hablaba desde el otro lado del tiempo, con la misma calma con la que siempre me decía las verdades difíciles. Por eso, amor mío, si algún día ves señales, preguntas legales que no pediste, documentos movidos, sonrisas demasiado ensayadas, visitas disfrazadas de reconciliación, no las ignores. La ambición nunca llega gritando, llega pidiendo permiso. Cerré los ojos. Vi a Lucía en el estudio, el teléfono en alto. Vi el sobre amarillo desaparecer. Vi la cena, las disculpas, las palabras exactas que ahora entendía que no eran casuales. Quiero que sepas algo más, continuaba la carta. Si ese sobre ya no está contigo, significa que alguien lo buscó. Y si alguien lo buscó, es porque sabe que existe. No te enfrentes sola. Confía en don Fermín. Confía en los papeles. Y, sobre todo, confía en tu instinto.
Ese instinto que siempre ha cuidado esta tierra mejor que cualquier contrato. Sentí un escalofrío, y recuerda esto, Verónica, un hijo puede amar y aún así equivocarse. Protegerte de sus errores no es traicionarlo. Es evitar que cargue con una culpa que lo marcaría de por vida. Ahí fue cuando las lágrimas cayeron, silenciosas, lentas, pero distintas a todas las anteriores. No eran de miedo ni de pérdida. Eran de entendimiento. Doblé la carta con cuidado. La guardé dentro de un libro grueso, uno que nadie tocaba, uno que sabía que Lucía jamás abriría porque no tenía nada de útil para ella. Las llaves volvieron a mi cuello. Esa noche entendí algo que muchas madres tardamos años en aceptar. Amar a un hijo no significa entregarle todo, significa saber cuándo decir no, incluso cuando duele, y si alguien pensaba que yo era un obstáculo, estaba equivocado. Yo no era el obstáculo, yo era la última puerta cerrada antes del abuso. Seguí leyendo con la garganta cerrada. Si estás leyendo esto, continuaba la letra de mi esposo, es porque esa persona ya está cerca. Tal vez sentada a tu mesa, tal vez llamando a tu abogado, tal vez diciéndote que todo es por tu bien. No la odies. La ambición no siempre nace de la maldad, a veces nace del miedo y del deseo de control. Pero no la subestimes. Apreté la hoja entre mis dedos. Quiero que recuerdes quién eres. No eres una viuda sola en una casa grande. Eres la guardiana de una historia que no te pertenece solo a ti, sino a todos los que la construyeron con sus manos y su vida. Si cedes por cansancio, por culpa o por amor mal entendido, no solo perderás la hacienda, perderás el respeto por ti misma. Y eso, Verónica, no se recupera. Don Fermín se aclaró la garganta. Yo seguía inmóvil, como si levantar la vista pudiera romper algo sagrado. Si Andrés algún día se enoja contigo por esto, decía la carta, déjalo. La rabia pasa. La pobreza moral de haber despojado a su madre no. Si algún día vuelve a ti con humildad, entonces, y solo entonces, sabrás que es el momento correcto. No antes. Cerré la carta despacio, ahí estaba todo. No era desconfianza. No era control. Era amor previsor. Amor del que duele, del que piensa a largo plazo, del que protege incluso cuando ya no estará para hacerlo. Don Fermín habló al fin. Su esposo fue muy claro, Verónica. Legalmente usted está blindada. Nadie puede tocar la hacienda sin su consentimiento. Y si alguien intenta hacerlo por la fuerza, tenemos herramientas para defenderla, asentí. No sentía miedo. Sentía una calma dura, firme, como la tierra después de la lluvia. Gracias por traerme esto, le dije. Llegó justo a tiempo. Cuando se fue, me quedé sola en la sala. La noche estaba silenciosa. Afuera, los mezquites se movían con el viento como si susurraran historias antiguas. Toqué las llaves una vez más y entendí algo que mi esposo ya sabía. No todas las traiciones empiezan con odio, algunas empiezan con sonrisas. Copas de vino y la frase más peligrosa de todas. Confía en mí. Esa noche dormí por primera vez en semanas, porque ahora sabía la verdad. No estaba defendiendo una propiedad, estaba defendiendo mi dignidad, mi historia y, paradójicamente, también el futuro de mi hijo, aunque él todavía no pudiera verlo. No es porque dude de nuestro hijo, escribía, sino porque confío en ti. Confío en tu juicio, en tu fuerza y en tu capacidad para notar la diferencia entre el cariño verdadero y las palabras bonitas que esconden veneno. Confío en que sabrás ver cuando alguien se acerca con respeto y cuando lo hace con ambición disfrazada de progreso. Si algún día alguien te apura para que entregues las llaves, si intentan hacerte sentir débil, pasada de edad o incapaz de decidir por ti misma, si te repiten una y otra vez que la finca es un peso que ya no puedes cargar, mantente firme. No les creas, esa tierra no es solo un terreno. Es la base de nuestra familia. Es el sitio donde los que vinieron antes que nosotros trabajaron hasta sangrar las manos y soñaron con un futuro mejor. Es el único lugar donde nuestra historia tiene raíces profundas, y tú, Clara, eres quien cuida esas raíces. No permitas que nadie, ni siquiera nuestro propio hijo, te haga sentir que estorbas. No eres un obstáculo. Eres la guardiana de todo lo que somos, tú eres la puerta, y solo tú decides a quién dejar pasar. Te amo. Siempre te he amado, y desde donde esté, seguiré cuidándote. Cuida las llaves, cuida la tierra y, sobre todo, cuídate a ti, tuyo por siempre. Manuel. Cuando terminé de leer, las lágrimas cayeron sobre la hoja sin que pudiera detenerlas. El papel temblaba entre mis manos. Sentí un nudo en el pecho, una mezcla de dolor y claridad. Don Esteban puso su mano sobre mi hombro con suavidad. Tu esposo era un hombre muy lúcido,
Rosa, dijo en voz baja. Él ya veía venir algo así. ¿Esto? Pregunté con la voz rota. No exactamente esto, respondió, pero sabía que podía pasar. Sabía que un día alguien intentaría cruzar límites, mover piezas, tomar lo que no le correspondía. Y por eso dejó todo preparado. Me quedé en silencio, mirando la carta. Por primera vez entendí que no estaba sola, y que nunca lo había estado, por eso él la dejó protegida. Me limpié las lágrimas con el dorso de la mano y respiré hondo. Don Mateo, ¿qué puedo hacer ahora? Pregunté. Él suspiró despacio antes de responder. En lo legal, usted está a salvo, Isabel. El documento es muy claro. Su hijo no puede vender, alquilar ni cambiar nada de la finca sin su permiso firmado ante notario. Hizo una pausa larga, como si eligiera bien las palabras. Pero la ley solo protege papeles y propiedades, continuó. No protege sentimientos. ¿A qué se refiere? Pregunté. A que pueden intentar otras cosas. Presionarla, confundirla, hacerla sentir culpable. Decirle que exagera, que ya no entiende cómo funcionan las cosas, que necesita ayuda para decidir. Sentí un frío recorrerme la espalda. Incluso, añadió con voz seria, podrían tratar de decir que usted ya no está bien de la cabeza para manejar sus asuntos. Lo miré sin poder hablar. Eso pasa más seguido de lo que cree, dijo. No es un ataque directo. Es lento. Silencioso. Primero la hacen dudar de usted misma, y cuando eso pasa, ya tienen medio camino ganado. Miré las llaves que colgaban bajo mi blusa. Por primera vez entendí que la verdadera batalla no era por la tierra, sino por mi voz. He visto situaciones así antes, dijo. Un frío me recorrió la espalda. ¿De verdad pueden hacer algo así? Pueden intentarlo, respondió. Si logran que un médico firme que usted tiene demencia, pérdida de memoria o algún problema que la declare incapaz, pueden pedir la custodia legal de sus bienes. Pero yo estoy bien, dije con firmeza. Usted lo sabe, yo lo sé, asintió, pero con los abogados adecuados, y los doctores dispuestos. No terminó la frase. No hacía falta. ¿Qué tengo que hacer? Pregunté. Primero, guarde esta carta en un lugar seguro. No aquí. Déjela en un banco o con alguien totalmente confiable. Segundo, vaya con su médico y pida una evaluación completa, física y mental, y que quede todo por escrito. Hizo una pausa y me miró con una mezcla de preocupación y pena. Y tercero, añadió en voz baja, prepárese. Porque cuando alguien quiere quedarse con algo que no es suyo, rara vez se rinde a la primera. Miré el papel entre mis manos y entendí que proteger la finca también significaba proteger mi nombre, mi lucidez y mi verdad. Prepárese para lo peor, dijo con voz baja. Lo peor, que Daniel termine poniéndose del lado de su esposa por completo. Guardó silencio unos segundos y luego añadió, señora María, llevo más de 40 años viendo conflictos familiares. Y hay una verdad dura que casi siempre se cumple. Cuando un hombre siente que debe escoger entre su madre y la mujer con la que duerme, casi siempre elige a la segunda. Sus palabras me golpearon como si me hubieran empujado el aire fuera del pecho. Dolían, pero eran ciertas. Yo también lo sabía, aunque nunca quise decirlo en voz alta. Don Ernesto se fue cerca de la medianoche. Cuando la puerta se cerró, la casa volvió a quedar en silencio. Un silencio pesado, lleno de recuerdos. Me senté en la sala, sola, con la carta de mi esposo entre las manos. La leí una vez más, y luego otra, y otra. Con cada lectura, su voz se volvía más clara dentro de mí, como si estuviera sentado a mi lado. Eres la guardiana de esta historia. Cerré los ojos y apreté las llaves contra mi pecho. Por primera vez entendí que no se trataba solo de defender una tierra, sino de defender quién era yo, y todo lo que representaba. No permitas que nadie te haga creer que estorbas. Tú no eres el problema. Tú eres la puerta. Me puse de pie, caminé hasta el despacho, levanté el cuadro viejo de mi padre y abrí la caja fuerte escondida detrás. Ahí guardé la carta, junto con las escrituras originales del terreno. Cerré con cuidado. Escuché el clic de la cerradura y sentí algo parecido a calma. Toqué las llaves que llevaba colgadas al cuello y, en ese instante, tomé una decisión. Si querían guerra, la tendrían, pero no sería con gritos. No sería con lágrimas, no sería con escenas ni discusiones, sería con silencio, con paciencia, con pasos firmes, con la misma fuerza tranquila que Julián me enseñó cuando trabajábamos juntos esta tierra, cuando sabíamos que lo importante no se defiende con ruido, sino con constancia. Ellos podían moverse rápido, yo podía esperar, porque quien conoce la raíz, no teme a la tormenta. A las 7 de la mañana siguiente llamé a mi médico. Pedí una cita urgente para todos los estudios posibles.
A las 8 llamé al banco y agendé una cita para abrir una caja de seguridad. A las 9 sonó mi teléfono. Era Daniel. Mamá, buenos días. Su voz sonaba tensa. Buenos días, hijo. Respondí con calma. Me contó Sofía lo de ayer, dice que fuiste grosera con ella, que la ofendiste. Yo no ofendí a nadie, dije firme. Solo dejé claro que la finca no está en venta. Nadie dijo que estuviera en venta, replicó. Solo queríamos proponerte una idea, un negocio familiar. Sentí como cada palabra de su voz llevaba doble intención. Sonreí por dentro. La batalla no empezaba con gritos, empezaba con paciencia, y yo estaba lista. Daniel, ¿de verdad crees que necesito un negocio a mi edad? Pregunté, con la voz firme. ¿De verdad piensas que quiero convertir la casa donde te criaste en un hotel? No eres la única que decide, mamá, respondió, su voz un poco dura. Yo también soy dueño de la propiedad, aunque no delegado. Eso no tiene sentido, dije, conteniendo el temblor en mi voz. Para ti tal vez no, pero para mí sí. Hubo silencio. Respiraciones agitadas. Sofía dice que estás siendo egoísta, continuó Daniel, que te aferras al pasado, que necesitas ayuda. ¿Ayuda? Repetí, incrédula. Sí, mamá. Ayuda profesional. Tal vez deberías hablar con alguien, un terapeuta, un doctor, alguien que te enseñe a soltar. Mi corazón se apretó, pero toqué las llaves que colgaban de mi cuello y recordé, nadie puede decidir por mí que debo soltar. Ahí estaba exactamente lo que don Ernesto me había advertido. Doctor. Ayuda profesional. Incapacidad. Luis, ¿de verdad crees que estoy loca? Pregunté despacio. No, mamá, respondió, pero creo que estás sola. Que te quedaste encerrada en esa casa, rodeada de recuerdos y fantasmas. Y eso no es sano. Estoy bien, dije con firmeza. Estoy completamente bien, entonces demuéstralo, contestó. Ven a vivir con nosotros un tiempo. Sal de la finca. Descansa, hizo una pausa breve antes de añadir, y deja las llaves con nosotros, por seguridad. Para que nadie entre mientras no estés. Cerré los ojos, respiré hondo, conté hasta 10, como me enseñé a hacer cuando aprendí a no reaccionar desde el dolor. No, Luis, dije al fin. No voy a dejar mi casa. No voy a entregar las llaves. Y no voy a seguir discutiendo esto contigo. Hubo silencio al otro lado de la línea. Entonces no sé qué más hacer, mamá, dijo por fin, cansado. Colgué sin responder, porque en ese momento entendí algo con claridad absoluta. Ya no se trataba de ayudarme, se trataba de sacarme del camino, y yo no pensaba moverme. De verdad ya no sé cómo ayudarte, dijo Luis, cansado. No necesito tu ayuda, hijo, respondí con calma. Necesito tu respeto. No puedo respetar una decisión que te está haciendo daño. La única decisión que me está haciendo daño es la tuya, dije. Elegir a una mujer que conoces desde hace poco por encima de la madre que te crió. Su voz cambió de inmediato. Ya empezaste. Siempre es lo mismo contigo. O estoy contigo o estoy contra ti. No, Luis, respondí despacio. O estás conmigo, o estás con alguien que quiere quitarme todo lo que tengo. No respondió. La llamada se cortó. El silencio que quedó después fue peor que cualquier grito. Más pesado. Más frío. Me quedé sentada en la cocina durante horas, mirando la mesa vacía. El café se enfrió sin que me diera cuenta. Afuera, el día siguió como si nada, pero dentro de mí algo se acomodó de otra forma. Por primera vez acepté una verdad que me dolía. Mi hijo ya había tomado partido, aunque todavía no se atreviera a decirlo en voz alta. Y yo, por primera vez en mi vida, tendría que aprender a protegerme incluso de él. No lloré. Ya no me quedaban lágrimas para esto, solo sentí un hueco profundo, parecido al que sentí cuando murió mi esposo. Como cuando entendí que me había quedado sola en el mundo, pero esta vez era distinto. Esta vez no era viuda, era una madre sin hijo, y ese dolor era nuevo, extraño, imposible de explicar. Esa misma tarde fui al banco. Abrí una caja de seguridad y guardé copias de todo lo importante: los papeles de la finca, el testamento, la carta que Héctor me dejó antes de irse. Todo quedó bajo llave, lejos de miradas curiosas. Mientras cerraba la caja, supe que ya no estaba reaccionando por miedo. Estaba actuando con claridad, porque cuando te quitan el lugar en el corazón de alguien que amas, lo único que te queda es proteger lo que aún es tuyo. Al día siguiente fui al médico. Me hicieron análisis de sangre, pruebas de memoria y exámenes cognitivos. Señora Verónica, ¿usted está completamente sana?, preguntó el doctor una semana después. Sí, dijo, de hecho, su salud física y mental es mejor que la de muchas personas 20 años más jóvenes. ¿Puede darme un certificado por escrito? Por supuesto.
Guardé el papel junto con los otros documentos importantes y me senté a esperar. Sabía que esto aún no había terminado, que la verdadera prueba apenas estaba comenzando. Sabía que Sofía no iba a rendirse tan fácil. Y también sabía que mi hijo, mi niño, mi Luis, estaba atrapado en un lugar al que yo ya no podía llegar. Las llaves colgaban de mi cuello y, por primera vez en mi vida, sentí que su peso no significaba seguridad, sino soledad. Aún me pregunto si hice lo correcto al mantenerme firme. ¿Tú qué habrías hecho en mi lugar? Pasaron 3 semanas sin saber nada de Luis, 3 semanas en las que mi teléfono no sonó, 3 semanas en las que el silencio se volvió costumbre y amenaza, y en el fondo, sabía que cuando ese silencio se rompiera, nada volvería a ser igual. 3 semanas en las que cada sonido en el camino me hacía correr a la ventana, esperando ver la camioneta de Luis, pero nunca apareció, hasta ese jueves por la tarde. Yo estaba en el jardín podando los rosales que mi madre plantó hace más de 40 años cuando escuché motores. No era solo una camioneta, eran dos, y un coche detrás. Me quité los guantes y me sequé el sudor de la frente. Luis bajó de la primera camioneta, Sofía del coche, y de la segunda camioneta descendieron 2 hombres con portafolios. Parecían abogados por su aspecto serio y formal. El corazón me dio un vuelco. Sabía que algo importante, y probablemente peligroso, estaba a punto de suceder. Mi estómago se encogió. Luis, ¿qué está pasando? Pregunté. Él no me miró a los ojos. Caminó hacia mí con pasos rígidos, como un soldado siguiendo órdenes. Mamá, necesitamos hablar adentro. ¿Quiénes son ellos? Pregunté, viendo a los hombres con los portafolios. Son los abogados Gómez y Rivas. Vienen a ayudarnos a resolver la situación. ¿Qué situación? Mi voz tembló. Sofía se adelantó con una sonrisa fría, como si llegara a una fiesta. Verónica, no te pongas nerviosa. Solo queremos aclarar algunos asuntos legales. Nada grave, pero algo en su tono me decía que grave sí iba a ser. No los invité a entrar. Mamá, por favor, dijo Luis con voz cansada. No hagas esto más difícil. Algo en su tono me recorrió como un frío intenso, pero abrí la puerta. Entramos todos a la sala. Los abogados se sentaron en el sofá, Sofía en el sillón principal y Luis permaneció de pie junto a la ventana, mirando fuera como si deseara estar en cualquier otro lugar. Yo me senté frente a ellos, las llaves escondidas bajo mi blusa, apretadas contra mi pecho. Cada segundo se sentía pesado, cargado de tensión, y sabía que lo que iba a pasar no sería fácil. El abogado Herrera, un hombre con traje oscuro y lentes delgados, abrió su portafolio con calma. Señora Clara, buenos días. Soy el licenciado Herrera, representante legal del señor Luis Romero, dijo. Hemos venido porque mi cliente desea ejercer sus derechos como copropietario de esta finca. Levantó la vista hacia mí un segundo. Él conoce bien tanto sus derechos como sus límites, continuó. Precisamente por eso estamos aquí hoy. Sacó varios documentos y los colocó sobre la mesa. Hemos revisado el testamento de su esposo, añadió. Y aunque es cierto que usted tiene el control de la administración, existe una cláusula que permite al copropietario pedir la división de los bienes si considera que la forma actual de manejo está afectando el valor de la propiedad. ¿Afectando? Repetí, sintiendo como esa palabra se clavaba como una espina. La finca, mi hogar, tratada como un número en un papel, y entendí que habían venido preparados, y que esto ya no era una visita familiar, sino una batalla legal. Esta finca está en muy buen estado, dije con firmeza. En lo físico, tal vez, respondió el abogado, dejando varios papeles sobre la mesa. Pero en lo económico, no. Según estos números, la propiedad está perdiendo valor. No genera ingresos, no tiene un uso productivo y los gastos de mantenimiento superan cualquier posible beneficio. Esta es mi casa, contesté, no un negocio. Legalmente, señora, replicó, es ambas cosas. Una vivienda privada y un bien con valor comercial. Y mi cliente tiene derecho a pedir que ese valor sea protegido. Miré a Luis. Seguía de espaldas, mirando por la ventana, como si todo esto no fuera con él. Luis, pregunté, ¿tú pediste que vinieran? No respondió. Sofía dio un paso al frente, segura, con esa sonrisa tranquila que ya conocía. Clara, Luis solo quiere lo mejor para todos, dijo. Para ti también. En ese momento entendí algo doloroso. Él no había hablado, pero tampoco había detenido nada. Mira, dijo Sofía, cruzando las manos, este lugar es grande, antiguo y muy difícil de mantener. ¿Y tú estás sola aquí? ¿Y qué pasa si te enfermas? Continuó. Si te caes, si te ocurre algo y nadie se da cuenta por días, tengo teléfono, tengo vecinos, tengo gente cerca, respondí con calma. Tienes 58 años, Clara, insistió. Y aunque hoy estés bien, ¿cuántos años más crees que podrás con todo esto?
5, 10. Y después que, hizo una pausa, como si estuviera dando una lección, vas a dejar que esta propiedad se venga abajo hasta que ya no valga nada. La miré sin levantar la voz. Vale mucho más de lo que ustedes pueden comprender, dije. No en dinero, sino en todo lo demás. No todo se mide en dinero, respondí con calma. El abogado Ríos, más joven y con una sonrisa condescendiente, intervino entonces. Señora Clara, nadie está cuestionando su apego sentimental, dijo, pero debemos ser prácticos. Esta propiedad tiene un valor aproximado de $3 millones. Hizo una pausa y continuó. Si se vendiera, no está en venta, lo interrumpí, o si se rentara para eventos, prosiguió sin inmutarse, podría generar entre $30 y $50,000 al mes. Eso es más de $500,000 al año. Dinero que podría beneficiar a toda la familia. No me interesa, dije, ni siquiera por el futuro de su hijo. ¿Por sus futuros nietos? Insistió, lo miré fijamente. El futuro de mi hijo no se construye vendiendo la historia de su familia, respondí. Y mis nietos no necesitan crecer sabiendo que todo tiene precio. La palabra nietos me cayó como un golpe seco en el pecho. Miré a Sofía. Ella sonreía. Sabía exactamente qué botón había presionado. Clara, estoy embarazada, dijo con voz suave. Tengo 3 meses, sentí que el mundo se detenía. ¿Qué? Susurré. Luis por fin se dio la vuelta. Tenía los ojos rojos, cansados. Es verdad, mamá, dijo. Voy a ser padre. Tú vas a ser abuela, todo giraba dentro de mí, por eso necesitamos pensar en el futuro, continuó. En darle estabilidad a nuestro hijo. En asegurarle algo sólido. Los miré a los dos y lo entendí con una claridad dolorosa. No habían venido solo por la tierra, habían venido con la carta más fuerte que tenían, y aún así, muy dentro de mí, algo se mantuvo firme, porque el amor por un nieto no debería usarse como moneda de cambio. No lo sabías porque no quisiste saber, dijo Luis. Porque has estado tan ocupada discutiendo con nosotros que no viste lo que estaba pasando. Sentí como las lágrimas me quemaban los ojos, pero no dejé que salieran. Felicidades, hijo, dije al fin. De verdad, entonces entiéndeme, mamá, continuó. Esto ya no es solo entre tú y yo. Ahora se trata de mi hijo, de tu nieto. Respiró hondo antes de seguir. Él merece padres tranquilos, sin miedo al dinero, que puedan darle estudios, oportunidades, un futuro. ¿Y yo se lo estoy impidiendo? Pregunté en voz baja. No, respondió. Pero estás haciendo todo más difícil de lo necesario. Lo miré sin levantar la voz, con una calma que me sorprendió incluso a mí. No estoy haciendo esto difícil, Luis, dije. Estoy haciendo lo que siempre he hecho, cuidar lo que nos pertenece sin vender nuestra alma en el intento, y en ese silencio pesado, supe que el verdadero conflicto no era el dinero, era que ya no hablábamos el mismo idioma. El abogado Herrera volvió a tomar la palabra. Señora Clara, mi cliente quiere llegar a un arreglo. No buscamos ir a juicio ni convertir esto en algo desagradable. Hizo una breve pausa antes de continuar. Pero si usted no coopera, nos veremos obligados a pedir ante un juez una división obligatoria de la propiedad. Y en ese proceso, muchas cosas pueden salir a la luz, cosas que quizá usted preferiría mantener en privado. ¿Qué cosas? Pregunté, sin bajar la mirada. Su edad, respondió. El hecho de que viva sola. Su negativa constante a aceptar ayuda. Sus palabras eran suaves, pero el mensaje era claro. Un juez podría interpretar eso como obstinación propia de la edad, añadió. Incluso podrían poner en duda su capacidad para tomar decisiones racionales. El silencio llenó la sala. Entonces lo entendí con absoluta claridad. Ya no estaban negociando, estaban amenazando, y aún así, algo dentro de mí no se movió, porque cuando alguien intenta quitarte la voz, lo más peligroso que puedes hacer es demostrar que todavía sabes usarla. Ahí estaba la amenaza de la que don Ernesto me había hablado. Tengo informes médicos, dije con calma. Prueban que estoy completamente bien, física y mentalmente. El abogado levantó una ceja. Justamente esos documentos, respondió, solicitados hace poco, podrían verse mal ante un juez. Podría parecer que usted ya esperaba ser cuestionada, como si se estuviera preparando para defenderse. Eso fue suficiente. Me puse de pie. Ya basta, dije. Todos fuera de mi casa. Mamá, empezó Luis. Dije que fuera. Mi voz salió más fuerte de lo que imaginé. Esta es mi casa y mientras lo sea, yo decido quién entra y quién se va. El silencio cayó como una losa. Sofía también se levantó despacio, con una mano sobre su vientre apenas marcado. Su mirada ya no era dulce. Era fría, calculadora, y en ese instante entendí algo con total claridad. No habían venido a dialogar, habían venido a probar hasta dónde podían empujarme, y acababan de descubrir el límite.
Clara, piensa en tu nieto, dijo Sofía. ¿De verdad quieres que crezca creyendo que su abuela eligió una casa vieja antes que su futuro? La miré sin alzar la voz. Quiero que crezca sabiendo que su abuela tuvo dignidad, respondí. Que no vendió su historia ni su conciencia por dinero, no es solo dinero, gritó Luis. Es mi herencia. Es lo que mi padre me dejó y tú me lo estás quitando. Tu padre te dejó mucho más que tierras, dije. Te dejó valores, principios, respeto por lo que levantaron quienes vinieron antes de ti. Con valores no se pagan las cuentas. Respondió, desesperado. No, contesté, pero te permiten dormir tranquilo por la noche. Luis dio un paso hacia mí, y en ese momento supe que ya no estaba hablando con mi hijo, sino con un hombre roto, empujado por el miedo y la ambición de otros, y yo, firme en mi lugar, no di un solo paso atrás. Su rostro estaba rojo, los puños cerrados con fuerza. Dame las llaves, mamá, negué con la cabeza. Dame las malditas llaves. Gritó, su voz retumbó en toda la casa. Los abogados se miraron incómodos. Sofía puso una mano en el brazo de Luis. Amor, cálmate. No vale la pena, dijo en voz baja, pero él ya no se controlaba. He sido paciente contigo, continuó. He tratado de hablar, de razonar, pero nunca escuchas. Siempre es lo que tú quieres, lo que tú decides, lo que tú necesitas. Me miró con los ojos llenos de rabia y dolor. ¿Y yo qué? Yo no importo, importas más de lo que imaginas, respondí. Siempre has sido lo más importante para mí, entonces demuéstralo, exigió. Dame lo que es mío. Dame mi herencia. Dame mi futuro. Lentamente, llevé la mano a mi cuello, me quité el collar donde colgaban las llaves, el metal tintineó suavemente en el silencio absoluto de la sala, todos contuvieron la respiración, y por un instante, supe que ese gesto iba a cambiarlo todo. La sostuve en mi mano, Luis estiró la suya, esperando, pero en vez de entregárselas, apreté las llaves contra mi pecho. Estas llaves no son tu futuro, Luis, dije con voz firme. Son tu pasado. Y hasta que entiendas la diferencia, no las vas a tener. Su rostro se quebró. Rabia, dolor, algo más que no supe nombrar. Entonces esto se terminó, dijo al fin, con una voz fría, sin emoción. Para mí, ya no tengo madre. Sus palabras me atravesaron como cuchillos. Un padre o una madre que ama de verdad, respondí, no entrega su historia para comprar paz. Así que ahora tú eliges, no me hagas elegir, dijo, casi suplicando. Ya elegí yo por los dos, contesté. Se giró hacia los abogados. Preparen los documentos. Vamos a juicio, quiero la división de bienes, quiero vender mi parte, y quiero que ella salga de esa casa. Luis, por favor, susurré. Uno de los abogados habló con tono profesional. Recibirá noticias de nuestros despachos. Luis caminó hacia la puerta sin mirarme. Vámonos, Sofía, dijo. La puerta se cerró detrás de ellos, y en el silencio que quedó, entendí algo que nunca quise aceptar. Hay pérdidas que no llegan con la muerte. Llegan cuando el amor se convierte en una negociación, pero aún así, no solté las llaves, porque perder un hijo duele, perderte a ti misma, eso es irreparable. Clara me miró con algo que parecía compasión, pero detrás de sus ojos vi otra cosa. Victoria, lo siento, Isabel, de verdad, dijo. Los abogados salieron primero. Luego Clara. Al final, Luis. No volteó. No se despidió. Subió a su camioneta y se fue. Me quedé de pie en la entrada, las llaves apretadas en la mano, mirando cómo los vehículos se perdían por el camino de tierra. El polvo tardó en caer. El silencio tardó más. Cuando todo quedó quieto, cerré la puerta. Caminé hasta la sala y me senté en el sillón donde Mateo leía el periódico cada mañana. Ahí, por fin, me dejé caer, y lloré, no por la casa, no por las llaves, lloré por el hijo que se fue sin mirar atrás y por la mujer que tuvo que aprender a ser fuerte cuando el amor ya no alcanzó, lloré por mi hijo, por el niño que antes me abrazaba y me prometía que todo estaría bien. Lloré por el hombre que debía cuidar este legado y terminó viéndolo como un estorbo, lloré por el nieto que iba a nacer, por el niño que crecería sin conocerme, sin saber quién fue su familia ni cuánto lucharon los que vinieron antes para que él tuviera un lugar en el mundo, lloré por mi esposo, por no tenerlo ahí para sostenerme, por haberme dejado sola con una decisión tan pesada. Y lloré por mí. Por la mujer que acababa de perder a su único hijo por defender lo que sabía que era correcto. Cuando ya no quedaron lágrimas, me limpié el rostro, me levanté despacio y volví a ponerme las llaves alrededor del cuello. Porque había algo que Daniel no entendía.
Algo que Sofía jamás entendería. Las madres perdemos batallas, perdemos tiempo, a veces incluso perdemos hijos, pero hay algo que no perdemos nunca: nuestra dignidad, y mientras yo respire, esa dignidad seguirá viviendo entre estas paredes. Esa noche, sola en aquella casa tan grande, rodeada de silencio y de recuerdos, comprendí algo que nunca quise aceptar. A veces, el amor más grande no es quedarse, es soltar. Aunque duela. Aunque rompa el corazón. Aunque te dejes sola, porque los hijos no nos pertenecen. No son propiedad, la dignidad, en cambio, sí, y yo había elegido la mía. ¿Alguna vez has tenido que dejar ir a alguien que amas para poder salvarte a ti misma? Esa noche aprendí que amar también puede significar decir no. 2 meses después, llegaron los documentos del juzgado, una demanda para dividir la propiedad, una solicitud de venta obligatoria. Argumentos fríos sobre mala administración y pérdida de valor del patrimonio, papel tras papel, palabras legales que intentaban borrar décadas de vida, de trabajo, de historia. Los leí con calma, doblé los documentos y supe que esa no era el final, era apenas el comienzo de la última batalla. Don Mateo revisó los papeles conmigo en la mesa de la cocina. Rosa, esto va a ser largo, dijo. Tal vez dure años. Será caro y desgastante. Hizo una pausa. Legalmente podemos ganar. El testamento es claro. Pero en lo emocional, me miró con tristeza. Ahí ya perdimos. Tenía razón, esa noche no pude dormir. Me senté en el corredor, mirando el cielo lleno de estrellas, escuchando el silencio profundo de la tierra. El campo parecía respirar conmigo. Y entonces lo entendí. Con una claridad que no dolía, sino que calmaba. Supe exactamente qué tenía que hacer. A la mañana siguiente llamé a don Mateo. Quiero hacer un testamento nuevo, le dije. Uno que cierre esta historia de una vez. Colgué el teléfono y miré la casa. No sentí miedo. Sentí decisión, porque a veces, la mejor forma de proteger lo que amas es dejarlo todo escrito con claridad, para que nadie vuelva a convertir el amor en un campo de batalla. ¿Estás segura?, me preguntó. Completamente, respondí sin dudar. Fui a su despacho ese mismo día. Me senté frente a él y dicté mis últimas voluntades con la voz firme, sin temblar. Yo, Rosa Calderón, viuda de Alonso Reyes, en pleno uso de mis capacidades mentales, declaro lo siguiente. La finca Los Laureles permanecerá bajo mi control y administración mientras yo viva. Después de mi muerte, la propiedad completa pasará a un fideicomiso familiar, el cual no podrá venderse, dividirse ni modificarse durante un periodo de 50 años. Mi hijo, Luis Reyes, recibirá el 50% de las ganancias que genere la propiedad, únicamente si ésta es utilizada para actividades culturales, educativas o históricas. La finca no podrá usarse para negocios privados, comerciales o con fines puramente lucrativos. Hice una pausa. Respiré. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba escribiendo paz, no conflicto. No estaba castigando a nadie, estaba poniendo límites claros, de esos que protegen incluso cuando ya no estás. Y mientras el abogado escribía cada palabra, supe algo con certeza: nadie volvería a usar mi amor como arma. El otro 50% quedaría bajo la administración de una fundación dedicada a proteger haciendas históricas del país. Si mi hijo intentaba impugnar este testamento o vender su parte, perdería automáticamente todos sus derechos, y ese porcentaje pasaría por completo a la fundación. Las llaves de la finca serían entregadas al director de dicha fundación. Esta era mi voluntad, y no podía revocarse. Don Mateo me miró en silencio durante un largo momento. ¿Sabes lo que esto significa, Rosa?, preguntó al fin. Sí, respondí. Significa que nadie va a ganar esta guerra. Ni él ni yo, pero la tierra sí. Firmé los papeles, los legalizamos, los sellamos. Luego regresé a casa con una calma que no había sentido en meses. 2 semanas después, Luis se enteró, no sé cómo. Tal vez don Mateo se lo dijo, tal vez alguien habló de más. Solo sé que, cuando la verdad salió a la luz, el silencio volvió a caer, y esta vez ya no tenía miedo de él, porque había hecho lo único que podía hacer: proteger lo que debía sobrevivirnos a todos. Tal vez fue un chisme del pueblo. Tal vez alguien habló de más. Esa misma noche Luis me llamó pasada la medianoche. Estaba borracho, llorando. ¿Cómo pudiste hacerme esto, mamá?, decía entre sollozos. ¿Cómo pudiste quitarme lo que era mío? No te quité nada, hijo, respondí con calma. Te protegí de ti mismo. Eres un egoísta. No, le dije. Soy una madre que te amó lo suficiente como para no dejarte destruir lo que tu padre levantó con sus manos. Colgó, y nunca volvió a llamar. Los meses pasaron. El proceso legal avanzaba lento, pesado. Yo seguí viviendo en la finca, cuidando las flores,
dando de comer a las gallinas. Mirando los atardeceres desde el mismo lugar de siempre, estaba sola, sí, pero en paz, porque entendí algo que Miguel, mi esposo, siempre supo: la tierra no necesita ser defendida con gritos ni con peleas. La tierra se protege sola, con tiempo, con paciencia, con esa justicia silenciosa que solo la vida y la naturaleza saben dar, y mientras yo respirara, esa paz seguiría creciendo aquí, igual que los rosales que nadie pudo arrancar. Y yo solo tuve que esperar, las llaves colgaban de mi cuello y ya no pesaban. Eran solo leaves. Y yo, por fin, era libre. Con el tiempo entendí algo más: a veces la mejor venganza no es vengarse. Es cuidar lo que amas y dejar que el tiempo haga su trabajo. Pasaron 2 años en los que seguí viviendo en la finca. Cuidando la tierra. Regando las plantas. Viendo amanecer y anochecer sin prisa. Esperando, sin esperar nada. El juicio quedó detenido, los abogados de Luis no podían avanzar. Mi nuevo testamento era legal, claro, intocable. Don Mateo me visitaba una vez al mes para darme noticias. Siempre eran las mismas. Siguen intentando, me decía, pero no tienen por dónde. No hay nada que puedan hacer, y cada vez que se iba, yo volvía a sentarme en el portal, con una taza de café caliente y la certeza más grande que he tenido en mi vida: cuando actúas desde la dignidad, el tiempo deja de ser tu enemigo y se convierte en tu mejor aliado. Yo solo asentía, servía café y seguía con mi vida. Una tarde de octubre, don Mateo llegó distinto. No traía su portafolio, solo una expresión preocupada: Isabel, hay algo que debes saber. ¿Qué pasó? Luis y Clara se separaron. El mundo se detuvo por un segundo, cuando, hace 3 meses. El divorcio se cerró la semana pasada. El bebé quedó bajo custodia total de ella. Se fue a vivir a Monterrey con su familia. Luis solo tiene visitas supervisadas cada 15 días. Me senté despacio. Las piernas ya no me sostenían. ¿Qué pasó? Don Mateo suspiró: lo de siempre. Cuando ella ya no consiguió lo que quería, buscó en otro lado. Conoció a un empresario hotelero, mayor, con dinero. Luis los descubrió juntos. En el departamento donde vivían, sentí un dolor profundo, silencioso. ¿Cómo está él? Mal. Muy mal. Perdió a su esposa, a su hijo, su trabajo. Vive en un hotel barato, bebe demasiado. Las lágrimas empezaron a caer sin permiso. ¿Y por qué no me ha buscado? Orgullo. Vergüenza. Tal vez las dos. Cuando se fue, me quedé sola en la cocina con el café frío y el corazón roto. Mi hijo estaba destruido. Y yo sabía que no podía salvarlo de algo que él mismo había construido. 3 semanas después, mientras hacía compras en el pueblo, la vi. Clara estaba sentada en la terraza de un restaurante elegante, con un hombre de traje caro, cabello gris y sonrisa segura. Reía, coqueteaba, brillaba como si nada hubiera pasado. Como si no hubiera dejado ruinas detrás. Me vio. Por un segundo su sonrisa tembló, luego volvió, me saludó con la mano. No respondí. Seguí caminando, y ahí lo entendí todo. Ella nunca amó a mi hijo, nunca amó a ese bebé, solo amó lo que podían darle. Cuando esa fuente se secó, buscó otra. Esa noche, sentada en el portal, pensé en todo. En la boda, en el grito, en las amenazas, en los abogados. Yo no gané esta guerra, pero ella tampoco. Ella consiguió dinero, sí, otro hombre, también, pero perdió algo que nunca va a recuperar: la paz. Las personas como ella nunca están satisfechas. Siempre buscan más. Mi hijo también pagó su precio. Perdió mucho. Pero todavía tenía tiempo de aprender. Un mes después, en diciembre, el timbre sonó a las 6 de la mañana. Abrí la puerta. Era Luis. Delgado, descuidado, con ojos cansados. Pero era mi hijo. Mamá. Su voz se quebró. Perdón. No dijo nada más. Lo abracé. Y lloró como cuando era niño y se caía de la bicicleta. Lloró por todo lo perdido. Nos sentamos en la cocina. Tomamos café. Vimos amanecer. Las llaves siempre fueron tuyas, mamá, dijo al fin. Lo sé, hijo, yo fui un tonto. Ella me hizo creer que tú eras el problema. Lo sé. Como supiste quién era ella, toqué las llaves que colgaban de mi cuello. Tu padre me enseñó a reconocer quién ama la tierra, y quién solo quiere usarla. Lloró más. He perdido todo. No todo, le dije. Todavía me tienes a mí. Y todavía tienes tiempo. Se quedó ese día. Y el siguiente. Y el siguiente, trabajamos juntos. Arreglamos cercas. Alimentamos animales. Miramos atardeceres, y poco a poco,
mi hijo volvió, no el hombre que se casó con ella, el niño que prometió cuidar esta tierra. La vida siempre cobra sus deudas, a ella, con soledad, a él, con dolor, y una lección, a mí, con silencio, pero también con dignidad. Han pasado 5 años, hoy tengo 62, mi hijo tiene 38, y mi nieto, al que conocí hace 6 meses, tiene 4 años y medio, se llama Mateo, como su abuelo. No vive conmigo. Vive con su madre, pero cada mes, cuando mi hijo lo trae de visita, lo trae aquí, corre por los patios, toca la tierra, aprende de dónde viene, y cada vez que lo veo, entiendo que valió la pena, porque la tierra permanece. La verdad siempre sale, y la dignidad, esa nunca se negocia. Cuando ese niño corre por los mismos patios donde corrió su padre, cuando trepa a los mismos árboles y se sienta conmigo en el portal a tomar chocolate caliente, entiendo por qué valió la pena resistir. Y Julián, mi hijo, vive ahora en el pueblo. Trabaja en un taller mecánico. Gana poco y vive en un departamento pequeño, pero está sobrio. Va a terapia. Está aprendiendo, paso a paso, a ser el hombre que su padre soñó que sería. El juicio terminó hace 3 años. Los abogados retiraron la demanda cuando Julián volvió a casa. Dan Esteban me ayudó a cambiar el testamento una última vez. Cuando yo muera, la hacienda será de Julián completa, sin fundaciones ni fideicomisos, pero solo si demuestra durante 10 años seguidos que puede cuidarla sin venderla, que entiende su valor más allá del dinero. Si falla, todo pasará a Tomás cuando cumpla 25. ¿Crees que pueda hacerlo, mamá? Me preguntó Julián el día que firmamos. No lo sé, hijo, le dije. Pero quiero darte la oportunidad de intentarlo. Clara se volvió a casar el año pasado con aquel empresario hotelero. Viven en una casa moderna, viajan mucho y publican fotos perfectas. A veces las veo y me pregunto si es feliz. Creo que no. Aprendí que la felicidad no viene de tener más, sino de necesitar menos. Y ella siempre necesitará más. La vi una vez más, cuando vino a dejar a Tomás para el verano. Bajó de un coche caro, impecable. Se veía perfecta. Pero cuando me miró a los ojos, vi algo nuevo, vacío. Qué bonita está la hacienda, dijo. ¿Sigues aquí? Aquí sigo, respondí. Estoy donde pertenezco. Algo en mi voz la incomodó. Yo también, dijo rápido. Somos muy felices. Muy exitosos, no respondí. Tomás corrió hacia mí gritando, abuela. Lo abracé fuerte. Ella miró la escena con una expresión extraña, casi de envidia. Cuídalo, dijo antes de irse. Vuelvo en 2 semanas, no lo abrazó. No le dijo que lo amaba. Porque hay personas que nunca entienden que el amor no se compra, se construye con tiempo y presencia. Mi hijo lo está aprendiendo. Lento. Con errores. Pero lo está aprendiendo. Hace un mes, mientras trabajábamos en el jardín, me dijo algo que nunca olvidaré. Ahora entiendo por qué papá te dejó las llaves. No era para controlarme. Era para protegerme de mí mismo. Toqué las llaves que aún cuelgan de mi cuello. Tu padre fue sabio. Ustedes lo fueron juntos, dijo. Yo tardé demasiado en entenderlo. Lo abracé hoy, sentada en el mismo portal de siempre. Veo a Tomás jugando con las gallinas. Veo a Julián arreglando una cerca. Veo los árboles que plantó mi abuelo y las paredes que levantó mi bisabuelo, y por fin entiendo algo que me tomó 62 años aprender. La vida no es ganar o perder. Es proteger lo que amas, incluso cuando cuesta todo. Es saber cuándo resistir y cuándo soltar. Es amar sin dejar de poner límites. Me llamaron egoísta, terca, aferrada al pasado. Tal vez tenían razón en algunas cosas. Pero se equivocaron en lo más importante. Yo no protegía el pasado, protegía el futuro. Las llaves que llevo ya no son solo metal. Son historia. Son resistencia. Son la prueba de que una mujer, sola y firme, puede defender un mundo entero. Ella consiguió dinero y una vida brillante. Yo conseguí algo mejor, paz. La paz de saber que hice lo correcto. Si esta historia ayuda a una sola mujer a abrir los ojos, a poner límites y a defender lo suyo, entonces todo valió la pena. Me llamo Isabel. Tengo 62 años. Y esta fue la historia de cómo solté a mi hijo para salvarnos a los dos.